Doctora Viayala, hablamos acerca de lumbociática junto a la doctora Shirley Oros. ¿Cómo está, doctora? Buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación nuevamente. Iniciamos entonces hablando acerca de este tema importante en casa. Atención, por favor, con esta introducción. La lumbociática es un trastorno doloroso que consiste en la irritación del nervio ciático. El nervio ciático es el nervio más largo y con mayor diámetro de nuestro organismo. Comienza a varios niveles de la columna vertebral, lumbar, uniéndose para formar un solo tronco nervioso. Este se extiende hasta la rodilla, llegando hasta los dedos de los pies. Su largo recorrido y su gran tamaño lo hacen vulnerable a múltiples lesiones. Dentro de un cuadro de dolor lumbar, aparece habitualmente de una forma brusca en una pierna, aunque excepcionalmente puede aparecer de forma bilateral. Suele ser un dolor muy intenso irradiado los glúteos, piernas y pies. Se acompaña habitualmente de hormigueo y adormecimiento. Esto lleva a una pérdida de sensibilidad. Dependiendo de la severidad del cuadro, puede conllevar una pérdida de fuerza y por lo tanto de los reflejos de los miembros inferiores. Las causas son múltiples, pero las más frecuentes son las ocasionadas por la comprensión de una raíz dentro del canal raquídeo. Lumbociática, el tema que abordamos en esta segunda parte de doctora Viayala. Recuerde que puede comunicarse con nosotros. El 214-8440 ya está habilitado para que se comunique, nos llame y participe, por supuesto, en este que es su espacio. Doctora, ¿qué es la lumbociática? Bueno, tenemos que diferenciar la lumbalgia y la lumbociática, ¿no? La lumbalgia es una lesión a nivel lumbar, es un dolor que se presenta a nivel lumbar y que generalmente los pacientes lo confunden o se autodiagnostican con una hernia discal. Pero bueno, y la lumbociática es una lesión donde hay una compresión nerviosa, donde se compromete el nervio ciático, que es un nervio bastante largo, y pues el paciente se queja de dolores a nivel lumbar, el glúteo y todo el recorrido del miembro inferior, ¿no? Hay varias causas por las que tenemos que averiguar qué es lo que está causando ese dolor lumbar. Incluso podría ser un problema renal. ¿Qué quiero decir? Cuando generalmente se presenta una lumbociática izquierda, puede ser producido por un problema renal. ¿Qué pasa? Que el paciente empieza a tener tanto dolor que la parte muscular empieza a contracturar a nivel de L5. Esa contractura muscular empieza a producir una presión que puede llegar a presionar el nervio ciático y en realidad habría que descartar ese problema a nivel renal para trabajar ciático y el problema renal. Por otro lado, se puede presentar otro tipo de lumbalgia de esta molestia, que es el síndrome del piriforme. ¿Por qué? Porque el piriforme es un músculo por donde pasa el nervio ciático. Cuando este nervio piriforme se contrae, atrapa como una pinza con otro músculo al nervio ciático y es por eso que la persona flexiona y ya no puede incorporarse por la compresión de este nervio, ¿no? Entonces son varias las causas que pueden producir la lumbalgia o la lumbociática, que son dos cosas diferentes, pero tenemos que diagnosticar cuál es la razón para poder tratarla. Bien, tenemos ya una consulta. Damos la bienvenida a nuestra amiga. Perdón, ¿quién está en línea? La señora Nora. Señora Nora, ¿cómo está? Buen día. Gracias por comunicarse con doctora Viayala. Adelante con su pregunta. Quería consultar a la doctora si dentro de esta enfermedad estaría un ardor intenso que tengo en la pierna izquierda y antes era solo ardor, ahora es dolor más. Pues sí. Lo que pasa es que la sintomatología de la lumbociática o lumbociatalgia es el adormecimiento, el ardor en el pie del lado afectado, hormigueo que pasa por todo el transcurso del nervio ciático e incluso se puede presentar con dolores a nivel generalizado, ¿verdad? E incluso una fibromialgia puede producir una lumbociatalgia. Recordemos que la fibromialgia, por favor, doctora. La fibromialgia es una alteración en la que se presenta dolor muscular a nivel de todo el cuerpo y esta es producida por estrés. Generalmente las mujeres que tienen estrés tienen estas molestias, ¿no? Donde molesta todo el cuerpo, empieza a doler a nivel cervical, luego los bracitos se le adormecen, hay cefaleas, que quiero decir son dolores de cabeza. Tenemos ya algunas consultas, por supuesto. Gracias por comunicarse con doctor Viayala. Bien, damos respuesta. Buenos días, señores de Viayala Televisión. Quisiera saber si es que existe alguna relación entre la ciática y la lumbociática. Gracias por su pregunta, doctora.
Definitivamente, porque cualquier alteración a nivel del nervio ciático tiene relación con la columna. Si hablamos de una lumbociática es que hay una alteración a nivel lumbar, que quiero decir que los músculos se contraen y al contraerse presionan el nervio ciático. Entonces, podemos ver en este tipo de molestia que también puede haber una alteración a nivel de la columna que hay que corregir para eliminar el dolor. No todos los tratamientos de lumbalgia o lumbociática son los mismos. A nivel farmacológico definitivamente probablemente sean idénticos con los corticoides para desinflamar, pero a nivel de fisioterapia el tratamiento se modifica según el músculo que esté presionando al nervio o según la relación de por qué está causando esto. Incluso en las personas que están con un poco de peso excesivo, puede producirse una alteración a nivel del ciático. Personas que tengan problemas en el escritorio, que están mucho tiempo sentadas, igual se puede producir una lesión en el nervio ciático. Entonces hay que ver cuál es la causa, cuál es el músculo que está presionando para poder liberar ese músculo. Tenemos otra consulta, damos la bienvenida a Zulema. ¿Cómo está? Buen día. Buen día, señorita. Estoy llamando a la doctorita que me duele la espalda donde, como indicó donde la cintura, siempre siento ese dolor. ¿A partir de qué, Zulema? Coméntenos, por favor. ¿De cuándo? Ya es casi ya va a ser 2 meses o 3 meses ya debe ser el dolor que me duele, y de la cabeza también de la nuca, ahí también me duele, no sé por qué será. La doctora quería consultar, o dónde puedo venir a hacer la consulta. Bien, muchísimas gracias, Zulema, por realizar su pregunta. ¿Tendría alguna relación, doctora, con el estrés, por ejemplo? Definitivamente, ahora podemos estar hablando de un problema a nivel cervical, seguro tiene una cervicalgia. ¿Qué es la cervicalgia? Es una contractura a nivel cervical que produce cefaleas, produce mareos, produce náuseas, y esta contractura que se produce a nivel cervical, a nivel del cuello, empieza a producir un adormecimiento a nivel de las escápulas, una molestia. ¿Qué pasa? Cuando eso aún no se trata y se lo deja pasar, empieza a producir mayor molestia en la parte inferior. ¿Por qué? Porque los músculos están contrayéndose tanto que esto va avanzando, ¿verdad? E incluso la paciente puede llegar a sentir las manos pesadas, hay que tratarlo. Tenemos otra consulta. Carmen está con nosotros. Buen día. Adelante con su pregunta, Carmen. Gracias. Doctora, mire, yo tengo una punzada en la espalda cuando duermo. Me hicieron la densitometría, me vieron de que tengo entre no sé, la 4 y la 5, un achatamiento, algo así, y me dieron Idena para tomar. ¿Eso está bien? Gracias, Carmen, por realizar su pregunta, y por favor les pido que solamente llamadas al 214-8440 y mensajes al 656-39678, doctora. El tratamiento farmacológico depende del médico tratante, ¿no? Cuando se trata de una radiculopatía, quiero decir, cuando hay un compromiso del nervio, es el neurólogo y el traumatólogo quienes deciden el fármaco. Muy poco podría decirle de si es correcto la dosis o si está bien el medicamento que está tomando, porque el médico es quien decide para la paciente qué es lo que debería tomar. Lo que sí le aconsejaría es que también visite al fisioterapeuta, porque este tipo de lesiones no solo se trata con los fármacos, también necesita liberarse el nervio ciático por medio de distintas maniobras, ¿no? Bien, vamos a dar respuesta a la siguiente consulta. Muchísimas gracias a quienes nos están escribiendo. Hola, buen día, Karen. Quiero preguntar, mi hija tiene 19 años, se ha hecho una lipo y le pusieron la raquidia, nos dice, ya pasó 8 meses y se le sigue inflamando y le duele mucho. ¿Qué es lo que podemos hacer? Gracias por escribirnos, doctora. Bueno, este es otro tipo de alteración, no es precisamente una lumbalgia, ¿no? Generalmente cuando se ponen las inyecciones, la raquidia, lo que produce es un adormecimiento en la parte posterior, o generalmente cuando hay frío empieza a doler mucho. Lo que tenemos que hacer es un tratamiento para desinflamar todo esto, y esto se desinflama en consultorio o donde ella esté, puede estar asegurada, con diferentes tratamientos, ¿no? Entre ellos calor, se utiliza termoterapia. Continuamos hablando de estos tratamientos, doctora, por favor. Lo que pasa es que Digno está con nosotros desde Oruro, por supuesto. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Adelante con su pregunta. Buenos días, doctora.
Tengo un cansancio muscular en la espalda y no me deja dormir en la noche. Siempre tengo que estar revolcándome de un lado a otro lado y pues esto es con frecuencia desde que soy niño. Entonces, ¿cuál es el problema y cómo debo solucionarlo, doctora? Muchísimas gracias, Digno, por realizar su consulta y por supuesto un fuerte abrazo para todos nuestros hermanos en Oruro, más ahora que sabemos que es su día. Doctora. Bueno, si esta es una alteración que se presenta desde niño y ahora está con estas molestias que lo hacen despertar en la noche, pues podemos estar empezando a hablar de una compresión o una lesión a nivel de la columna que podría ser una escoliosis o una hiperlordosis. Generalmente alteraciones en la columna que alteran la biomecánica de la columna producen estos dolores musculares. Recomendable cuando hay mucho dolor es que asistan al traumatólogo para que él vea qué es lo que está pasando. Se les va a dar analgésicos, se les puede dar una lista inmensa de analgésicos, pero si no tratan la causa, no nos va a servir de nada, ¿verdad? Bien, ahí estaba la respuesta. Entonces, tenemos otra consulta. Nuestro amigo Digno, por favor, que no se descuide de su salud. Estamos con Erika desde Satélite. Angélica, bien adelante. Buen día. Buenos días, señorita. Felicidades por el programa y antes agradecer a la doctora por la gentileza. Lo siguiente, mi hija tiene 25 años, es una jovencita que tiene el peso exacto según su talla. Tiene un problema de sus rodillas. Cada vez que se sienta como a recoger, digamos, algo del piso, suenan las dos rodillas. ¿A dónde debo llevarla? ¿Qué médico debo tratar? Quizá la doctora nos pueda dar su dirección, el consultorio. Y por favor, que nos reitere 2 veces las direcciones. Le agradezco, Dios las bendiga. Muchas gracias. Gracias, Angélica, por comunicarse con nosotros. Doctora, ¿dónde podemos encontrarla? Y por supuesto la respuesta para nuestra amiga. Bueno, si tiene la talla y el peso adecuado, podemos estar hablando de una disfunción patelofemoral que se presenta generalmente en los adolescentes y en los jovencitos. Esta es una alteración a nivel del cuádriceps, a nivel muscular. Hay un desequilibrio, no se puede, no está sosteniendo de manera adecuada la rodilla. Entonces hay que hacer la valoración para ver si una disfunción patelofemoral que tiene que ser tratada de inmediato. Ahora bien, el consultorio se encuentra en la 20 de octubre y Pedro Salazar, frente al Ministerio de Defensa. Es el Policonsultorio Santa Mónica, es Fisiomundo el nombre del consultorio. Bien, ahí está entonces la respuesta para nuestra amiga Angélica. Vamos a reiterarla, por supuesto, antes de despedirnos. De todos modos, siempre está en pie de pantalla el teléfono de la doctora y, por supuesto, también la dirección del consultorio. Tenemos una última consulta vía telefónica. María, adelante. Buenos días. Quiero consultar sobre que desde hace tiempo que yo tengo dolor de espalda y tengo un adormecimiento en la punta de los dedos del pie y de la mano. Y alguna vez me da unos pinchacitos, unos cosquillos en todo el cuerpo. Muchísimas gracias, María, por realizar su pregunta, doctora. Tendríamos que diferenciar si es alguna radiculopatía, si es la compresión del nervio ciático. ¿Cómo podemos diferenciar si es una lesión a nivel lumbar o una lesión a nivel cervical? La lesión a nivel lumbar nos va a producir definitivamente un adormecimiento en miembros inferiores, ¿verdad? Y cuando hay una lesión a nivel cervical nos produce el adormecimiento en las manitos, cansancio en las manitos. Entonces eso es lo que tenemos que diferenciar para ver si es una cervicalgia o es una lumbalgia. Bien, por favor, desde ahora vamos a dar respuesta a los mensajes a nuestra amiga que nos había escrito y a quien le estábamos dando la respuesta acerca de los tratamientos para quien le pusieron la raquidia y pues todavía siente inflamación. Las personas que reciben la raquidia siempre presentan esa alteración, este adormecimiento y ese dolor, entonces se tiene que hacer un tratamiento para desinflamar. Generalmente se lo hace con un tipo de termoterapia y equipos que se utilizan en los diferentes consultorios, ¿verdad? Esta es la manera en la que se tiene que eliminar. Es similar a cuando nos ponen una intramuscular y la persona se mueve, ¿cierto? Hay una molestia, en el momento no nos molesta, pero al pasar el tiempo y en momentos fríos empieza como que a adormecer y se nos pone un poco tensa de esa parte. Entonces hay que liberar con cierto tipo de equipos, ¿no? Con termoterapia, ultrasonido, diferentes equipos. Bien, tiene solución, entonces es importante que busque al especialista adecuado. Hola, buenos días, mi nombre es Raquel desde Miraflores. Quería preguntar lo siguiente: tengo escoliosis y dolor en la parte trasera de mis piernas. La pregunta es si la escoliosis se la puede tratar sin operar o necesariamente tengo que pasar por una cirugía. Gracias por escribirnos a usted.
Adelante. No necesariamente. Gracias ahora y que la ciencia va avanzando, hay una técnica que se llama RPG, que es la rehabilitación postural global. Antes se creía que la escoliosis, la cifosis y problemas posturales no se podían corregir después de los 10 años. Ahora con la rehabilitación postural global e incluso con cintas que son el taping neuromuscular se puede corregir la postura en estas personas sin necesidad de ir a cirugía, a menos que sea muy crónica y que esa columna esté demasiado desviada. Pero en el caso de que no esté tan crónica, sí se puede corregir con ejercicios en fisioterapia. Damos respuesta a la siguiente pregunta. Buenos días, mi hermano se acaba de operar de hernia de disco. Bien, estamos leyendo por favor las preguntas. ¿En cuánto tiempo podrá realizar sus actividades nuevamente? Él es futbolista y quisiera saber si es que puede realizar este deporte o tal vez otro. Muchísimas gracias por escribirnos, doctora. Bueno, la cirugía de hernia de disco requiere un poco de tiempo, ¿cierto? Tenemos que hacer distintos tipos de movimiento hasta llegar al tipo de propiocepción para rehabilitar a esta persona. Tendríamos que ver cuándo ha sido la fecha exacta de la cirugía para calcular el tiempo de rehabilitación post cirugía y el tiempo de fisioterapia, y sí puede volver a hacer deporte, incluso volver a jugar fútbol con una rehabilitación adecuada. Bien, damos de respuesta a la siguiente pregunta. Doctor, buen día, quería consultar, siento el dolor a la altura de los riñones, nos dice, solo cuando estoy sentado, al momento de levantarme es cuando siento el dolor, cuando camino o estoy echado no me duele. Atentamente, Alberto Tito, ¿podría influir el peso? Aumenté de 4 a 5 kilos, tengo 32 años, doctora. Bueno, sí, este es un caso claro en el que se tiene que diagnosticar si es un problema a nivel renal o si es un problema causado por el peso. Generalmente cuando hay un problema a nivel renal, los médicos nos dicen que cuando nos tocamos la parte lumbar no tiene que doler. Pero ¿qué pasa? Cuando hay un problema renal, cuando hay un dolor, se produce una contractura a nivel de L5, produce un dolor lumbar, entonces hay que descartar el problema renal. El peso definitivamente altera. ¿Por qué? Porque altera toda la biomecánica de la columna. El exceso de peso en la parte anterior del cuerpo produce una contractura a nivel postural, a nivel posterior, entonces esto nos puede producir una lumbalgia. Son dos cosas que hay que descartar, si es el peso o definitivamente es un problema renal. Algo que debo aclarar, cuando hay un problema renal, generalmente el lado que se afecta y el lado que molesta en esta posición es el lado izquierdo. Bien, damos respuesta a la última pregunta. Buen día, tengo 33 años y al dormir siento dolor en la cadera derecha, lo cual irradia en dolor hasta la pierna y la parte baja de la espalda. Gracias por su respuesta de antemano, doctora. Probablemente estamos hablando de una ciática, si es que irradia de la parte lumbar hacia la parte inferior o hacia todo el recorrido. ¿Por qué? Porque el nervio ciático es un nervio bastante extenso, entonces va de la columna lumbar, sigue el transcurso por glúteos, parte posterior de la pierna y llegando hasta el tobillo, ¿no? Y es por eso que se produce esta molestia. Doctora, se nos fue el tiempo, nos quedamos con algunas consultas, recomendaciones rapidito en cuanto a la lumbociática. Lo importante es que, por favor, cuando sientan molestias lumbares, por muy pequeñas que parezcan, asistan al médico, asistan al fisioterapeuta. ¿Para qué? Para evitar un problema radicular, para evitar una ciatalgia, porque si este problema lumbar se cronifica, vamos a tener que tener una rehabilitación más larga, ¿verdad? Entonces lo mejor es prevenir y tratarlo en el momento. Hagan mucho ejercicio, ¿por qué? Porque el ejercicio hace que nuestro cuerpo se mantenga en equilibrio y no haya molestias. Muchísimas gracias, doctora, le esperamos en una próxima. Gracias nuevamente, espero haber aclarado